¿Cómo van? Bueno, quiero mostrarles algo acerca de un curso de una clase de Minecraft de hace bastante tiempo que él la subió hace 7 años, un poco más, en el 2017, 29 de septiembre. Subió esto que es una clase dice Optimal Trade Entry Primer. Es como la introducción al Optimal Trade Entry de él, ¿sí? A ese punto de entrada óptima. Entonces él explica principalmente cómo es la configuración del Fibonacci y los niveles que él usa y los niveles que usa para entrar, y es lo que él le llama el Optimal Trade Entry o OT, ¿sí? Que yo lo uso mucho en la operativa que uso. Entonces él da varias cosas, como da como lo que yo llamo perlas, que son como apuntes específicos o consejos específicos a medida que va avanzando el video. Entonces pues habla también de porcentaje de riesgo, de cómo se mide, de hasta qué temporalidad llegar para el sesgo, cuáles serían esos niveles institucionales. También habla de que no usa tantos indicadores, no es su forma de tradear, sino es más bien una comprensión simple de la acción del precio. Pero entonces ya eso lo iremos desglosando, mirando con el paso del video. Mi idea no es poner el video, sino al final ya del video él dice que la idea principal sería poder nosotros mismos buscar ejemplos de todo lo que él expone en el video, porque primero explica el uso de la configuración del Fibonacci y su uso, y ya luego de esto él hace un ejemplo específico en el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya él explica cómo se debe configurar. Entonces se tiene, bueno, acá más adelantico, por estos lados, él explica cómo ponerlos, ¿no? Entonces, digamos, él dice que el nivel 0 es el primer profit, este 0.168 es el nivel del 62%, lo tiene el escrito, que ya empieza a ser como un nivel de retroceso, ¿sí? El nivel de retroceso del 62%, es decir, lo que se busca es que el precio haga esto y empiece a devolverse más o menos hasta el 62%, ¿sí? Y buscar principalmente este nivel de acá, que es una entrada óptima, un Optimal Trade Entry. Ahí es donde está ubicado el Optimal Trade Entry, y acá él lo enseña a configurar. En este caso utiliza es el MetaTrader 4. Entonces el nivel de retroceso del 62% en el MetaTrader 4 se configura con el 0.61618. El nivel 1 equivaldría a este nivel 100 de esta parte, ¿sí? Sería de donde se mediría hasta acá, ¿no? El principio del FIBO. El 0.705 sería el nivel donde empezaría el OT, que sería este, ¿sí? Acá vamos a ver si lo podemos ampliar un poco, sí, exacto. Entonces sería este nivel del 70.5 y hasta el 79%. Sería el siguiente nivel del 79%, se configura como un 0.79, que sería este. Y el menos 0.62, ya les voy a mostrar. El menos 0.62 sería el target 2, que sería este. Menos 0.62 se configura, y el target 1 se configura como el 0, o sea, menos 0.62 target 2 y menos 0.27 target 1, y ya la oscilación simétrica del precio, que vendría a ser todo esto, sí, que es como esta misma distancia que el precio recorrería ya para una oscilación simétrica del precio, que es un symmetrical swing. ¿Listo? Así es que él explica el uso del Fibonacci pues ya en el MetaTrader. Sin embargo, en el TradingView, que es la herramienta que yo uso, pues se puede configurar allí directamente, ¿no? Otra cosa importante que él dice, voy a ver si puedo encontrar acá un ejemplo. Bueno, esto como yo lo estoy mostrando acá, es un estudio que yo estoy haciendo de la clase de él. Yo no tengo o sea, los derechos son todos de él. Si quieren pueden ir a mirar el video, se llama OT Primer Intro to ICT Optimal Trade Entry, entonces pueden ir a verlo allí directamente si quieren. Yo estoy haciendo un resumen y a mi forma de entenderlo, ¿no? Otra cosa importante que él dice es que muchas veces se puede tomar, es decir, el precio viene acá, esperamos el retroceso por lo menos a estas zonas de aquí, ¿verdad? A estas zonas de acá, a ver, ¿sí? Esto, y el precio llega acá, por acá podemos tomarlo, y él dice que sería bueno muy cerca a este al first profit. Vamos a acercarnos un poco, muy cerca a este nivel del primer profit se podría tomar antes de que llegue una ganancia, porque no siempre se da que el precio en realidad tome esto, ¿sí? O sea, evidentemente la idea es poder ir a escalar y pues ojalá llegar hasta una oscilación simétrica del precio, pero no siempre sucede de esa forma. Entonces aquí sería bueno tomar una ganancia. Eso es lo que él dice como una anotación, ¿no? Como una tip, ¿sí? Ya por otro lado, él dice que, bueno, que en dónde podríamos buscar una entrada, y pues es exactamente a partir de
que el precio llega a este nivel de el 62%, a 75% y el 79%, ¿sí? Y la idea con respecto al ratio es por lo menos el doble desde la entrada hasta la primera ganancia. Es decir, si de pronto entramos por acá, cuando lleguemos acá o acá, que sea por lo menos un 1-2, ¿sí? O un 1-2 o un... Bueno, otros lo entenderán como un 2-1, ¿sí? Es decir, que si aquí estamos arriesgando el 1%, vamos a ir por lo menos por un 2%. Si estamos arriesgando el 0.5, vamos a ir por un 1%, ¿ya? Entonces ese es otro tip importante que él da en ese punto. Y pues ya para cortos es exactamente lo mismo, ¿no? Bien, siguiendo adelante, ¿qué más podemos ver? Bueno, él ya pone un ejemplo muy interesante que es pues en el gráfico. Entonces aquí él va principalmente a una temporalidad mensual y entonces él tiene en cuenta este nivel de resistencia de soporte acá y empieza a notar que el precio se empieza a cotizar por encima. Cuando llega acá empieza a cotizar por encima de este nivel, de esta resistencia de soporte, ¿sí? Y esa resistencia de soporte está en el nivel 1714, ¿sí? Él dice que en esos niveles de temporalidades tan altas, ya los define como niveles institucionales, el precio empieza a gravitar, o sea, a gravitar por estas zonas. Entonces él pone un ejemplo, por ejemplo, si estamos en un número como el precio llegó acá, en este caso, por ejemplo, en 1714. Bueno, yo tomo las últimas 4 cifras, no tomo toda la cifra completa. Entonces, 1714. Entonces, él dice que lo podríamos aproximar a cifra, por ejemplo, una cifra media o una cifra como más lógica, pensando de forma algorítmica, que podría ser el 1720 en ese caso, ¿sí? Es decir, que si de pronto el nivel, él pone otro ejemplo, que si el nivel hubiera sido, por ejemplo, no sé, 1765, ¿sí? Entonces, ¿en qué nivel uno hubiera esperado que el precio volviera a cotizar o volviera a recoger órdenes? Sería más o menos el nivel 1750, que sería una cifra media, ¿sí? Eso es lo que le explica ahí, lo que yo entendí de su explicación. Entonces, ya después empiezas a validarlo en el 1720, ¿sí? Ok, ya después de esto, él explica allí un buen rato esto. Si quieren profundizarlo más y comprenderlo de sus palabras, pues pueden ir directamente a lo que él explica allí. Bueno, entonces ya luego de eso él se va a una temporalidad diaria. Dice que el precio ya, en este caso, bueno, permítanme un momento, esto acá. Ya en este caso, toda esta zona que tenemos por acá, este es el 1714, el que yo les decía ahorita, ¿no? Pues es 1740, 1714, que yo les decía ahorita, 1714, perdón, 1714. Entonces él lo empieza a aproximar a esta cifra que es el 1720, ¿sí? A esta que es 1720. Hay otra clase donde él, por ejemplo, pone que las cifras importantes sería esta y ya pues la cifra completa hasta la cifra media. Es que en este momento no recuerdo bien cómo los define acá. No sé si por acá en los apuntes que hice yo en algún momento lo anoté, bueno, tal vez no fue aquí. Bueno, en todo caso, si nos podemos ver, este es el nivel que tenía, esta línea azul es el nivel que tenía en mensual, la resistencia de soporte mensual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él dice, acá el precio llegó a cotizar muy cerca, o sea, porque el precio puede oscilar y él necesita recoger órdenes por debajo o por encima de este nivel, de ese nivel del 1714, que lo aproxima luego a 1720, mejor dicho. ¿Sí? Vamos a ver si lo ajusta en esto. Aquí ya lo ajustó, ¿sí? Podemos ver que él lo ajustó, ¿sí? Aquí ya se ve que él ajustó esta línea al 1720. Ahí el precio llegó a ese punto a mitigarlo, por decirlo así, a recoger órdenes. ¿Ok? Y bueno, ya luego de eso va a una temporalidad de 15 minutos y ya lo ajusta un poco mejor. Y entonces, ya en esa zona, entonces él empieza a evidenciar varias cosas, ¿no? Entonces una de ellas es que el precio al llegar al nivel 1720 tiene un repunte y acá hay un rompimiento de estructura, ¿sí? Hay un rompimiento de estructura a corto plazo. Ese es el primer rompimiento de estructura que tiene acá. Y luego de eso, luego de golpear, él hace un repunte, que sería ese repunte que vemos acá, ¿sí? Entonces él ve que a partir de ahí el precio se negocia a través de este alto. Y pues ya luego de eso el precio hará de nuevo un retroceso y vuelve a recoger más órdenes. Y después de eso el precio subirá nuevamente, ¿sí? Eso es lo que se ve así a muy grosso modo en esta parte. Y luego, ¿qué más pasa? Que el precio vuelve aquí en este punto y hace una ruptura de otro nivel, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando él dice que ya tiene dos máximos que han sido rotos, dos máximos a corto plazo y un máximo a plazo intermedio que vendría a ser este, ¿sí? Entonces hay una configuración que se vuelve un poco más sólida, ¿sí? Y ya
luego de ese punto de que el precio ha cotizado por esos niveles, entonces ya él dice que podría empezar a hacer uso de la herramienta del Fibonacci para, pues del uso del Fibonacci para encontrar un optimal trade entry. ¿Ya? Ok, vamos a ver acá más adelante. Estos son los niveles de los que yo le hablaba que él también explicaba en otro punto. Si ven, tiene el 20, tiene el 50, el 80, figura un poco completa y otra vez de nuevo el 20, ¿sí? Eso es lo que él se pasa a MetaTrader y los expone así. ¿Listo? Y aquí, a ver, bueno, aquí ya empieza a hacer uso de la herramienta del Fibonacci, ¿sí? Y aquí ya se puede ver, bueno, ya lo pasó a temporalidad horaria, porque él dice que le gusta mucho, pues en este momento dice que le gusta mucho ver la temporalidad horaria porque no tiene tanto ruido en el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá hay varias cosas que suceden. Él también da otra perla más, y es que ahí es importante darle espacio al precio para que se mueva. Es decir, ya marcamos nuestro Fibonacci de acá hasta acá. Otra cosa importante que él dice es que, o sea, ¿por qué usar el Fibonacci? O por qué él marca el Fibonacci desde los cuerpos de las velas. O sea, si se puede ver acá, vamos a ampliarlo un poco más. Él acá en este punto inferior marca el Fibonacci en el cuerpo, y acá arriba, digamos, no lo marca acá, sino él se va también al cuerpo de las velas. Y él dice porque así, bueno, como yo lo entendí, es que en el cuerpo de las velas está como la información más real sin tanta manipulación, porque igual que aparte que las velas y todo lo que estamos viendo en el gráfico pasa a través de nuestro broker. Entonces en el cuerpo, por decirlo de alguna manera, habría menos manipulación, o la información estaría un poco más pura, porque ese es, por decirlo así, el grueso en realidad de la acción del precio, ¿no? Aquí en esto habría un poco más de manipulaciones en lo que son las mechas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, después de haber calculado la entrada que vendría a ser, digamos, acá tenemos el 62, el 70.5, entonces el precio llegó perfecto a toda esta zona que es la zona de OT, de Optimal Trade Entry, y dio una reacción al alza. Entonces la idea es que si entramos por acá, en lo que decía acerca de calcular el riesgo, es que si entramos acá tenemos que considerar que acá tenemos que poner nuestro SL, bueno, incluso un poquito más abajo, ¿sí? Proteger ahí, y que la idea es que por lo menos acá, cuando vayamos a recoger nuestro primer TP, tengamos por lo menos un ratio de un 1-2 o 2-1, como ustedes le llamen. O sea que por cada uno arriesgado vayamos por 2. Por cada $100 de riesgo vamos por 200 por lo menos, ¿sí? Hasta ese primer toma de parcial, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, que hay que darle opción al precio de que pueda moverse. Es decir, por ejemplo acá tocó y ahí entró, entonces perfecto, vamos hasta acá. Todavía no hemos sacado ninguna ganancia o parcial, y ya protegimos. Pero ¿qué pasa? Que el precio después más adelante vuelve, saca, y ahí sí se va con todo el movimiento. Entonces él dice que hay que darle espacio al precio para que pueda moverse. Hay que tener paciencia de eso, ¿ok? O sea, la idea siempre es que es una batalla, ¿no? Entonces ellos siempre van a tratar de sacar para ahí seguirse con todo el movimiento, ¿no? Eso por ese lado. Y bueno, acá lo que podemos ver es que el precio vino, tomó esto, ¿cierto? Y al final logra una oscilación simétrica del precio perfecta. Y eso no es así porque sí, sencilla. Él explica que eso se da porque acá reposan paradas de compra. Aquí reposan paradas de compra. Por eso el precio llega ahí a tomar a detener a todos estos que venían cortos desde acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos explica Michael en este video. Y al final, la idea es poder encontrar, bueno, aquí ya lo que les decías de una hora, que se ve mucho más limpio la acción del precio. Y ya al final, la idea es poder encontrar ejemplos en el mercado, ¿no? Y justamente esta semana o esta última semana o 2 semanas pasó eso en el precio. O sea, podemos ver, vamos a hacer un análisis a partir de mensual para poder aplicar esto que acabamos de ver allí, ¿sí? Entonces, permítame un momento. Ok, listo, ya estamos aquí en el euro dólar, estamos en la temporalidad mensual, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay algo que no he hablado en el momento, pero en los videos lo hago, que es en esta temporalidad tener en cuenta el Fair Value Gap. Acá hay un balance importante, entonces vamos a marcar este Fair Value Gap y su 50%. Este es el color que utilizo para mensual. Entonces yo sé que si veo esto allí es el 50% de mensual sin poner tantas letras. Listo, ahora quiero irme a semanal. Vamos a irnos a semanal, exactamente aquí. Listo, entonces si podemos ver acá en semanal tenemos esta resistencia de soporte, que es por lo que vengo a esta temporalidad. Michael en su ejemplo no va a la temporalidad mensual, pero aquí vale la pena porque está muy evidente ese nivel que estamos buscando, ¿sí? Que sería este nivel. Voy a ver si puedo quitar esta última vela. Ok, ya listo, perfecto.
Entonces aquí, en este punto, vemos la reacción que está teniendo el precio en esta resistencia de soporte de semanal. ¿Listo? Luego de eso, él lo que hace es irse a diario. Vamos a irnos a la temporalidad diaria. Bueno, algo que no estoy diciendo, bueno, aquí lo podemos ver en mensual o incluso en diario. Por ejemplo, este nivel, bueno, nos dio perfecto, pero vean el nivel en el que está. Este nivel es el nivel 1980. Es importante tener en cuenta esos niveles así, tal cual como él explica allí. ¿Sí? El 1980 donde el precio llegó y volvió a cotizar en ese nivel, muy cerca a ese nivel, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a irnos a una temporalidad más baja. Bueno, él se va de una vez a 15 minutos, vamos a hacerlo igual, 15 minutos. Y es acá donde es importante ver un escenario parecido a lo que él explica allí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El precio llega a estos niveles del 1980, ¿sí? 1980. Y aquí hay una ruptura. La primera ruptura que hace el precio sería acá. Y aquí hay otra ruptura. Esto es mi interpretación, tratando de, porque él deja como ejercicio, como tarea, por decirlo así, que nosotros busquemos en el gráfico de lo que nos explica, ¿no? Entonces aquí tenemos este primer rompimiento. En este caso el precio no hizo el retroceso completo como se ve en el video. Digamos en este caso, cuando el precio hace, en el ejemplo del video de Michael, el precio rompe con fuerza el primer máximo a corto plazo y hace un retroceso más o menos a esta zona y el precio sigue, ¿no? Pero en este caso el precio rompe este y rompe este otro máximo con mucha fuerza, ¿sí? Y por eso yo marco también esas resistencias de soporte cuando se han roto con tanta fuerza, porque se da mucho que el precio no siempre vuelve, es decir, no siempre regresa hasta el order block o muchas veces llega solamente hasta imbalances o hasta resistencias de soporte. Por ejemplo, el precio se apoyó sobre esta resistencia de soporte, ¿sí? Acá sí podemos ver un poco más claro el ejemplo. Acá después de este rompimiento, ¿sí? Después de este rompimiento con fuerza, el precio hace una ruptura acá, primera ruptura acá, segunda ruptura en este punto, ¿sí? Y si nosotros hubiéramos visto esto, lo hubiéramos podido hacer de esta manera. Ya después de que el precio rompió todo esto, acá tenemos liquidez y el precio acá vuelve y hace un retroceso, ¿verdad? Acá hace todo un retroceso. Entonces nosotros hubiéramos podido marcar un Fibonacci y poder realizar una entrada acá si lo hubiéramos visto, ¿sí? Por otro lado, acá otra ruptura y tenemos todo este movimiento aquí hasta arriba. Entonces, cuando el precio viene acá, el precio vuelve y genera un rompimiento en este punto, ¿no? Entonces el precio al romper en este punto, aquí podemos ver que el precio hace esto aquí, hace este rompimiento acá. Y en este punto, después de lo que vimos, entonces podemos marcar un Fibonacci a partir de acá hasta acá. Y aquí es donde les digo que es un ejemplo bastante parecido al que tiene Michael. Y es que nosotros podemos haber buscado una entrada en este punto. ¿De qué manera? La primera, este es el que se parece mucho al del ejemplo de Michael. La primera era haber entrado, por ejemplo, en el Optimal Trade Entry, que es acá, y haber protegido por lo menos hasta acá o hasta acá donde marcamos el Fibonacci. Y tenemos varias opciones. Un parcial acá muy cerca a este nivel, ¿sí? Antes de que llegue. Mire, por ejemplo, aquí tenemos un 1-2, ¿sí? Otro sería el primer punto de otra toma de la primera toma de parcial, otro en el menos 61.80 y ya una oscilación simétrica del precio hasta este punto, ¿sí? Este es el ejemplo más parecido de lo que explica Michael. Aquí tenemos otro que sería luego de que el precio rompe aquí, ¿sí? Vamos a volver a acomodar el Fibonacci después de que el precio rompe, marcamos en este caso, bueno, él en un video más adelante explica, por ejemplo, que lo puede ajustar por ejemplo, en este caso las coordenadas pueden ser el 28.80 hasta el 30.80, por ejemplo, ahí, ¿sí? Esta fue la primera entrada que vimos acá en este ejemplo. Y la segunda entrada que estamos marcando, vamos a ajustarlo de nuevo acá, a ver, quitémoslo, vamos a marcarlo de nuevo acá. Entonces sería desde un nivel cercano, es decir, incluso puede ser, bueno, ya lo ajustamos al 28.80 hasta, puede ser este nivel, sería el 28.80 hasta el 31.50, porque son niveles importantes para el precio, ¿ok? Y acá sí podemos ver el precio, vuelve y llega, toma esta liquidez interna. Y si volvemos a entrar en el inicio del Optimal Trade Entry, protegemos acá, podría ser, y vamos otra vez acá, primera toma de parciales, acá tenemos un 1-2, si lo podemos ver, el 1-2 se marca acá, después primer parcial, bueno, ya sería primer parcial o sería el target 1, el target 2 y oscilación simétrica del precio también en este punto. Evidentemente el precio no siempre hace cosas iguales, ¿no?
Pero si podemos ver acá, estas entradas estuvieron bastante claras. Acá están un poco más complejas. Acá hubiéramos esperado que luego del repunte el precio hubiera hecho un retroceso un poco más profundo, ¿verdad? Pero no lo da. Es decir, si marcamos un Fibonacci en este punto, de acá o de acá, que fue el que rompió, el retroceso se da solamente hasta el 50% porque se apoya en esta resistencia de soporte. Entonces en este caso no aplica ese ejemplo. ¿Sí? Pero ya acá a un nivel más pequeño, dentro de esta misma parte del fractal, el precio da unos rompimientos, ¿sí? Es decir, si queremos, igual son 15 minutos. Si tomamos este rompimiento de acá, tenemos liquidez interna acá y marcamos un Fibonacci en este punto, un Fibonacci corto de acá hasta acá, podemos ver que el precio también llega a un nivel muy cercano al, permítanme yo elimino esto, bueno ya, no, si era solo ese, pensé que tenía dos. El precio llega y da una reacción muy cerca de esto, entonces la idea sería cubrir por lo menos hasta el bajo para que no nos saque el precio, que es lo que Michael dice, que hay que darle espacio al precio. Si volvemos a entrar acá en el 70.5 y protegemos acá por debajo de ese bajo y vamos por lo menos al 1.2, el 1.2 se cumple muy rápido, vendría a ser por lo menos acá, a este alto, ¿sí? Y ya una oscilación simétrica del precio vendríamos a tenerla rápido hasta este punto. Pero ¿qué pasa? Acá, digamos, sería nuestra oscilación simétrica del precio. Pero si nosotros dejamos corriendo parciales, entonces lo que dice Michael es, en este retroceso el precio pudo habernos detenido. Pero aquí hay más ejemplos, por ejemplo, vamos a borrar este Fibonacci y digamos que tomamos esta, ¿no? Y luego el precio hizo este rompimiento acá. Volvemos a marcar nuestro Fibonacci a partir de acá, ¿sí? Hasta acá. Si tenemos solamente en cuenta esto, el precio acá nos hubiera podido haber detenido. Pero si tenemos en cuenta este último nivel, este último bajo que todavía está dentro de este mismo fractal y estructura, podríamos haber aprovechado esta misma operación, es decir, lo hubiéramos podido tomar de aquí, por lo menos hasta el bajo, y un 1-2 vendría a ser acá, ¿sí? Para tomar esta liquidez del alto de Asia, primer target, segundo target, primer target, segundo target y oscilación simétrica del precio, ¿sí? Pero el precio no, pues la idea de ellos no es dejarlo todo tan claro y tan fácil, ¿sí? Entonces por eso se ve de esta manera. Vamos a verlo ahora. En una hora el precio ya deja de tener tanto, ya no se ve tanto ruido. Vamos a borrar todas estas rayas. ¿Listo? Aquí hay algo muy interesante ya en una temporalidad más grande. Si vemos aquí, esto ya es un rompimiento a un plazo mucho más grande. Y desde donde surgió ese rompimiento, todo se originó a partir de acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que podríamos haber hecho o lo que podríamos hacer si la podemos llegar a ver es poder marcar un Fibonacci y acá muy cerca al Optimal Trade Entry se puede dar otra entrada, ¿sí? Entonces es eso, el ejercicio está en tratar de buscar varios escenarios donde podamos ver como este modelo de entrada que explica Michael en este video, ¿sí? Entonces voy a hacer varios ejemplos de buscar varios ejemplos de este modelo de entrada y si los consigo, los voy evidenciando, pues voy grabando esto. La idea es hacerlo por lo menos unos 5 días o 2 semanas, es decir, unos 10 días, serían como 10 ejemplos o 5 ejemplos, dependiendo, y poder seguir. Entonces, bueno, tribu, espero que esto les haya ayudado en alguna medida. Cualquier cosa me lo pueden decir ahí en los comentarios. Les habla Dake de Plan Maestro FX. Hasta la próxima.